Muy buena noche tenga cada uno de ustedes. El día de hoy les presentaremos el caso Lori Berenson Mejía versus Perú. El 19 de julio de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda contra la República de Perú, la cual se originó en la denuncia número 11.876, recibida en la Secretaría de la Comisión el 22 de enero de 1998. La Comisión presentó la demanda basándose en el artículo 61 de la Convención Americana por haber violado los derechos de integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad y las obligaciones de respetar sus derechos en perjuicio de la señora Lori Berenson Mejía. De conformidad con lo señalado por la Comisión, la presunta víctima fue detenida el 30 de noviembre de 1995 en Lima, Perú, para luego ser juzgada conforme a las disposiciones establecidas por un tribunal militar sin rostro. El 12 de marzo de 1996, la señora Lori Elena Berenson Mejía fue condenada a cadena perpetua por traición a la patria. Pero el 18 de agosto del 2000, el Consejo Supremo de Justicia Militar declinó la sentencia del 12 de marzo de 1996 e inició un nuevo juicio en el cual el 20 de junio del 2001 se encontró responsable a la señora Lori Berenson del delito de colaboración con el terrorismo. Procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso Lori Berenson. El 22 de enero del año 1998, la Comisión recibió una petición presentada por los señores Grimaldo Loaiza, Ramsey Clark y Thomas Notor, en la que se denunció al Estado por la violación de ciertos derechos consagrados en la Convención Americana en perjuicio de la señora Lori Berenson. El 11 de febrero de 1998, la Comisión abrió el caso número 11.876 y transmitió las partes pertinentes de dicha petición al Estado con el propósito de que éste suministrara información en un plazo de 90 días. El Estado de Perú presentó observaciones a la denuncia y solicitó la declaratoria de inadmisibilidad de esta al considerar que no había agotado los recursos legales en jurisdicción interna. El 8 de diciembre de 1998, la Comisión aprobó el informe número 56/98 en el que declaró admisible el caso. El 3 de abril del año 2002, la Comisión aprobó el informe de fondo número 36/2 de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana, en el cual recomendó al Estado: número 1. Adoptar todas las medidas necesarias para reparar de una manera integral las violaciones a los derechos humanos de la señora Lori Elena Berenson, que se determinaron en el informe. Número 2. Adoptar medidas necesarias para reformar los decretos leyes 25.475 y 25.659, de manera de hacerlos compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 22 de abril del 2002, la Comisión transmitió el informe indicado al Estado de Perú y le otorgó un plazo de 2 meses para cumplir con las recomendaciones ahí formuladas. Mediante comunicación de 21 de junio del 2002, el Perú señaló que consideraba que las recomendaciones de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos carecían de fundamento y en consecuencia no le eran exigibles. Ante el incumplimiento de las recomendaciones del informe del fondo por parte del Estado de Perú, la Comisión decidió someter el presente caso a jurisdicción de la Corte Interamericana el día 19 de julio del año 2002. Argumentos de la Comisión. Según el artículo 5 de la Convención Americana, argumenta que por constituir un trato cruel, inhumano y degradante que atenta contra la integridad personal contra la presunta víctima, quien cumplió 2 años, 8 meses y 20 días de su sentencia a prisión perpetua en el recinto ubicado a una altitud de unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y caracterizado por un clima extremadamente frío, donde se limitó su salida al aire libre a media hora por día durante el primer año de prisión. En cuanto al artículo 9 de la Convención Americana, argumentó, al condenarla por el delito de colaboración con el terrorismo establecido en el artículo 4 del Decreto Ley 25-475, la cual la Comisión argumenta que son incompatibles, ya que los actos no iban en contra del Estado. El Estado violó en perjuicio
a la presunta víctima en el derecho a las garantías judiciales consagrados en el artículo 8 de la Convención Americana, donde deja de ver que a la víctima se le violaron todos sus derechos y garantías por el propio Estado. Punto 4. El Estado de Perú argumenta en relación a la denuncia 11.876, donde la víctima es Lori Elena Mejía, lo siguiente. Número 1. Que dada la prórroga por la Comisión el 30 de junio de 1998, el Estado de Perú solicita la declaratoria de inadmisibilidad, argumentando que aún no se había agotado los recursos legales en la jurisdicción interna. Número 2. El Estado peruano aportó de buena fe copias certificadas de la totalidad del expediente 154-00 del fuero ordinario contra la víctima por el delito de terrorismo en agravio del Estado, indicando así que el procedimiento se llevó conforme a ley. Número 3. La Corte Suprema de Justicia no otorgó la nulidad en la sentencia de 20 de junio de 2001 que condenó a la señora Lori Elena Mejía como autora del delito de terrorismo, argumentando que encuadraba cabalidad en los incisos A y B del artículo 4 del Decreto Ley 25.475, por lo cual la pena fue de 25 años de prisión. Número 4. En cuanto a la supuesta violación del artículo 5 de la Comisión Americana, el Estado se pronunció diciendo que actuó de conformidad, ya que al momento de modificar el régimen penitenciario anterior al de 31 de agosto del año 2000 se cumplió con lo dispuesto en el artículo y de la Convención. Número 5. Argumentó el Estado ante la supuesta violación del artículo 9 de la Convención, ya que el Tribunal de Sentencia había estipulado la posibilidad de condenar o imponer por debajo del mínimo legal. Por ende, la pena impuesta a la víctima no afecta su derecho estipulado en el artículo 9 sobre los principios de legalidad y retroactividad. Número 6. El Estado alega que todo el procedimiento de los tribunales de justicia se llevaron a cabo de conformidad a la Constitución y leyes internas del mismo. Por ende, no se violentó ni perjudicó a la víctima, ya que durante el procedimiento la actuación probatoria y su valoración de hecho y de derecho fueron efectuadas con todas las garantías del debido proceso. Y número 7. El Estado peruano afirma que si bien el gobierno anterior al año 2000 no cumplió a cabalidad con los derechos que la Convención contiene hacia la víctima, el siguiente gobierno sí lo hizo, con la intención seria de cumplir a cabalidad sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en especial a los artículos 2, 5, 8 y 9 de la Convención. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Artículo 8. Garantías judiciales. Artículo 9. Principio de legalidad y de retroactividad. Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. En la fase de investigación ante la DINCOTE se efectuaron las siguientes diligencias: levantamiento de cadáveres, detenciones, reconocimientos médicos legales, registros personales, domiciliarios y de reconstrucción, incautaciones e inmovilización de efectos, toma de declaraciones instructivas a los detenidos, análisis de la documentación incautada que incluye peritajes, solicitud de antecedentes policiales y requisitorias. El 1 de diciembre de 1995 se llevó a cabo el registro personal de la señora Lori Berenson. En el acta se da cuenta de la incautación de diversos documentos y bienes, entre ellos una libreta espiral tipo bloc, pasaporte de Estados Unidos de América, licencia de conducir de la República de Nicaragua, carnet de identidad gremial de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la detención arbitraria y condena sin un debido proceso en perjuicio de Lori Berenson, así como por las condiciones del centro penitenciario donde estuvo. Los derechos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró vulnerados, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos,
1. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Artículo 2. Deber de adoptar las disposiciones de derecho interno. Artículo 5. Derecho de integridad a la persona. Artículo 7. Derecho de la libertad personal. Artículo 8. Garantías judiciales. Artículo 9. Principio de legalidad y de retroactividad. Artículo 11. Derecho a la honra y a la dignidad. La respuesta del Estado. El caso de la señora Lori Berenson fue objeto de expresiones de condena, porque su juzgamiento se efectuó por un tribunal militar antes de la instalación del gobierno de transición. Durante su gestión no recibió protesta formal del gobierno norteamericano, ni recibió protesta de los organismos de derechos humanos en relación con el juzgamiento y condena de la señora Berenson Mejía por la justicia ordinaria. Se resalta que el común de la opinión pública local e internacional se observaron las condiciones en que se desarrolló el juicio, gracias a que el tribunal autorizó la presencia de la prensa, la filmación y transmisión en vivo de las audiencias. Eran notorios los esfuerzos de los familiares para detener el proceso de Lori Berenson por haber sido juzgada por jueces militares, pero cabe resaltar que esa violación fue reparada mediante la nulidad de aquel proceso. El proceso seguido contra la señora Lori Berenson en el fuero común, el Congreso fue respetuoso del principio de separación de poderes y no intervino en forma alguna en ese proceso judicial. El caso de la señora Lori Berenson, en el segundo juicio realizado a esta, siguió las reglas del debido proceso. En consecuencia, consideró que se podía desprender de las dos declaraciones la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos con respecto al segundo juicio de la señora Lori Berenson en una corte civil, en el sentido de que la señora Lori Berenson tuvo un proceso adecuado. Siguiendo con el caso Lori Berenson, la Corte declara que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrando el artículo 5.1, 5.2 y 5.6 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, siendo así la integridad física, psíquica y moral, el sometimiento a torturas ni a penas o tratos crueles, como también privarla de su libertad, tomando énfasis en relación con el artículo 1.1 en el que se comprometen a respetar los derechos, libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona. Dichos artículos ya mencionados, todos fueron en perjuicio de la señora Lori Berenson por las condiciones de detención a las que fue sometida en el establecimiento penal de Yanamayo. El Estado violó los artículos 9, 8.1, 8.2, 8.2b, c, d, f, h y 8.5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación al artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Lori Berenson en lo que respecta al juicio seguido ante el fuero militar, dejando así disposiciones en el que el Estado debe de actuar, en donde se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a la disposición de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueron necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen 13 puntos, quedando el orden siguiente. Punto número 1. El Estado debe adecuar su legislación interna a los estándares de la Convención Americana en los términos de los párrafos 233, en los cuales de los decretos que fueron aplicados a la señora Lori Berenson en el proceso militar violaban el artículo 2 de la Convención Americana.
y 234, en los cuales el Poder Ejecutivo expidió los decretos números 921, 922, 923 al 927, dado que los anteriores habían sido reformados y o declarados inconstitucionales. Punto número 2. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación en los términos del párrafo 235 de la presente sentencia, en los cuales, de conformidad a la jurisprudencia internacional, la Corte considera importante ordenar otras medidas de reparación concretas. Punto número 3. El Estado debe publicar en el Diario Oficial, con respecto a los términos del párrafo 240 del presente fallo, en donde la Corte estima que el Estado debe publicar dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional del Perú, por lo menos una vez, y así también en la sección denominada Hechos probados de esta sentencia. Punto número 4. El Estado debe brindar a la señora Lori Berenson atención médica adecuada y especializada con respecto a los términos del párrafo 238 de la presente sentencia, en donde la indemnización por daño material, tomando en cuenta los problemas de salud que la señora Lori Berenson tuvo, debe comprender la necesidad de tratamiento psicológico y médico. Punto número 5. El Estado debe condonar a la señora Lori Berenson la deuda establecida como reparación civil a favor del Estado en los términos de los párrafos 239, en los cuales se establece que la señora Lori Berenson pagó 100.000 nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado, la misma que será reintegrada a su persona. Asimismo, el párrafo 245, en los cuales se establece que el pago por concepto de costas y gastos establecidos en la presente sentencia no podrá ser objeto de impuestos o tasa actualmente existente o que pudiera decretarse en el futuro. Punto número 6. La Corte considera que el Estado debe adoptar de inmediato las medidas necesarias para adecuar las condiciones de detención en el penal de Yanamayo a los estándares internacionales y trasladar a otras prisiones a quienes por sus condiciones personales no puedan estar recluidos a la altura de dicho establecimiento penal. Al respecto, el Estado deberá rendir informes cada 6 meses a esta Corte sobre esta adecuación, la cual deberá ser llevada a cabo en el plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la presente sentencia. Punto número 7. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el párrafo 243 de la presente sentencia, en los cuales la Corte estima equitativo ordenar el pago de $30.000 de Estados Unidos de América, que deberá ser entregado a los señores Mark y Rhoda Berenson por concepto de costas y gastos en el proceso interno. Asimismo, en el párrafo 244 a 246 de la presente sentencia, en los cuales el Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago de dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda peruana. Asimismo, el pago por concepto de costas y gastos establecidos en la presente sentencia no podrá ser objeto de impuestos o tasa actualmente existente o que pudiera decretarse en un futuro. Como también, si por causas atribuibles a los beneficiarios del reembolso de costas y gastos no fuese posible que estos lo reciban dentro del indicado plazo de 6 meses, el Estado consignará dicho monto a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria peruana solvente, ya sean dólares estadounidenses o su equivalente en moneda peruana y en las condiciones financieras más favorables. Punto número 8. El Estado debe efectuar el reintegro de las costas y gastos de conformidad con el párrafo 243 de la presente sentencia dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación del presente fallo, asimismo conforme a lo señalado en el párrafo 245 de esta sentencia. Punto número 9. El Estado puede cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la Plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago. Punto número 10. El pago por concepto de costas y gastos establecidos en la presente sentencia no podrá ser afectado, reducido o condicionado por motivos fiscales actuales o futuros, en los términos del párrafo 245 de la presente sentencia. Punto número 11. El caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad deudada correspondiente al interés bancario moratorio en el Perú. Punto número 12. Si por causas atribuibles a los beneficiarios del reembolso de costas y gastos no fuese posible que estos lo reciban dentro del indicado plazo de 6 meses, el Estado consignará dicho monto a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria peruana solvente. Si al cabo de 10 años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados. Punto número 13. Se supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia con respecto a los términos del párrafo 247 de la presente sentencia, en las cuales se establece que conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente sentencia.
El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en el presente fallo dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia. El Estado deberá rendir a la Corte un primer informe sobre las medidas adoptadas para su cumplimiento. Resumen conclusivo del caso. Lori Berenson Mejía fue detenida por miembros de la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú y llevada al local de la misma, donde se le acusó de vinculación con miembros del movimiento revolucionario, esto en 1995. Durante el proceso no se le permitió contar con una adecuada defensa, y en 1996 el juicio fue celebrado ante un tribunal militar sin rostro, únicamente dejándosele escuchar su sentencia, donde se le condena como autora del delito de traición a la patria y se le otorga cadena perpetua. Aún en la apelación de la sentencia no pudo contar con un abogado, y fue de esa manera interrogada, siendo así violado su derecho a una legítima defensa. Pasó los primeros 2 años de su condena bajo aislamiento celular continuo y precarias condiciones que afectaron su salud. Se inició un nuevo juicio en el año 2000 donde se le condenó por delito de terrorismo en la modalidad de actos de colaboración y por lo tanto a 20 años de pena privativa de libertad, siendo confirmada por la Corte Suprema de Justicia del Perú. Debido a las violaciones a los derechos humanos que la víctima sufrió en los procesos, violándose su derecho a una legítima defensa, a las debidas garantías procesales, y así como por las condiciones inhumanas de detención a que fue sometida en la cárcel de Llano Mayo, en 1998 llevó su caso en contra del Perú a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, quien la remite en el año 2000 a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Aunque el Estado del Perú alegó que las disposiciones que se siguieron estaban incluidas en la legislación nacional por la situación de emergencia que se encontraba activa por el fenómeno del terrorismo, se concluye que el Estado no tomó en cuenta las disposiciones consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos, violando así por completo el debido proceso. Por todo lo anterior, la Corte condenó al Estado del Perú por la violación a los derechos de integridad personal, garantías judiciales, así como por la violación del principio de legalidad y de retroactividad, estos establecidos en los artículos 5, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte estableció también la obligación del Estado a la reparación digna y a tomar de inmediato las medidas necesarias para adecuar las condiciones de detención en el penal de Llano Mayo, así como a pagar una cantidad fija por concepto de costas y gastos.